Bueno, les agradezco mucho al licenciado Jorge Todesca, que está aquí con nosotros, y al doctor Claudio Boada. Yo decía que tenemos los dos aspectos, ¿no? Porque por un lado, desde FinSupport, un pormenorizado estudio de los subsidios y este tema de, bueno, qué nos va a pasar con los subsidios y cómo convendría que los subsidios fueran quitados y demás. Y por otro lado, el consumidor, que es el afectado, ¿no? Con todo esto también. Yo me permito, como disparador, solamente la fuente es Clarín. A ver, señor director, si podemos poner una placa en el aire a propósito de una familia, dice, con un ingreso entre 5.000 y 6.000 pesos mensuales, que podría tener, con la quita de los subsidios, más algunos aumentos, como el de los taxis, el de las prepagas y demás, un gasto adicional de entre 500 y 650 pesos mensuales. Y según tenga o no prepaga, este aumento significa entre un 8 y un 13% del ingreso total. O sea, que esta clase media tan amplia y generosa que tenemos en la Argentina, y de la que formamos parte, porque todos nos preguntan y dicen que eso es clase media, va a tener un impacto importante el año que viene. Sí, a ver, todos estamos teniendo, por empezar, el impacto generalizado de la inflación, que es del orden del 20 y tanto % anual. Sí. Así que, quiero decir, y de hecho, se habla poco y nada. Claro, de hecho, si uno toma cuestiones que no están vinculadas a los subsidios, como educación, bueno, año a año han tenido aumentos, prepagas año a año han tenido aumentos. O sea, si uno pone todo, sí, podrá llegar a 500 y a más de 500, porque si es alguien que tiene por delante una inflación de 24% y gana 6.000, va a necesitar 1.200 pesos más. Entonces ahora, hay que ver qué cosas uno pone en hoy, la canasta. Licenciado Todesca, lo que se está debatiendo, y te lo ha dicho el titular de la CGT, es que quiere discusión salarial sin piso ni techo. Claro, ¿no? Bueno, lógico. A propósito de la actualización que se requiere, y se han autorizado algunas empresas inclusive a tener aumento en sus productos. Claro. Esta ha sido una de las últimas informaciones. Con lo cual, la pregunta que uno se hace es una carrera contra el tiempo, porque autorizo el aumento, autorizo la suba de salario y con eso, ¿qué hago? ¿Mantengo el consumo interno? Bueno, esa es la carrera que un poco llegó a su fin, porque mirada del lado de los subsidios, que es este tema hoy tan de la agenda, cuando uno mira la progresión de eso, ha sido una progresión explosiva. Por eso creo que no vamos a encontrar ningún economista ni de izquierda, de derecha, de arriba o de abajo, sí, que no diga esto hay que resolverlo. El cómo se resuelvan las cosas, bueno, no es menor porque hay para desactivar algo muy sensible en la canasta de consumo, ya no digamos de los sectores de clase alta, porque me parece que ahí la incidencia es menor. Y yo pienso que el proceso tiene que ser un proceso gradual y progresivo. Hasta ahora no tenemos, probablemente los consumidores, o la acción de consumidores, sí. Uno con la visión más global no tiene mucha idea de cómo medir la gradualidad y la progresividad. Claro, la gente se pregunta cuánto, si yo pagaba, por decirle algo, 60 pesos, bueno, ¿cuánto voy a pagar en mi próximo boleta de luz cuando no me llegue con el subsidio? Sí, hay un par de aclaraciones que sería conveniente hacer en cuanto no? a cómo se va a ir moviendo el tema de subsidios. La semana pasada, miércoles o jueves, creo que tuvimos, miércoles o jueves, no me acuerdo exactamente el día, una reunión con el directorio del ENRE, varias asociaciones, un conjunto de asociaciones, y ahí, por lo menos el criterio que nos queda a nosotros, más allá de que se hablan de los aumentos o de la readecuación de los valores, las boletas nos van a seguir llegando con el mismo monto. La línea roja que nosotros tenemos, donde aparece el subsidio, ese va a ser el valor que se va a incrementar. Eso es lo primero. Pero no va a haber además un aumento de tarifa eléctrica. Por eso, en la parte donde figura el dinero que nos subsidian, el valor que nos subsidian, va a aumentar. La boleta en este momento es una combinación de un cálculo entre el costo de cargo fijo y cargo variable, que es lo que nos cobran, con subsidio y sin subsidio. Sí. El sin subsidio es igual, el con subsidio aumenta, entonces la diferencia que nos subsidian es mayor. Hasta ahí la primera parte, o sea, nos va a seguir llegando la boleta, pero con un subsidio mayor. Solamente hay 3 sectores o 4 donde se le quitan totalmente los subsidios. Hoy, sí. Que es Puerto Madero, Barrio Parque, los countries y actividades. Las actividades son... Lo de casinos es... Claro. Yo creo que mucha gente se ha desayunado cuando lo ha visto, que hayamos subsidiado los casinos.
¿verdad? Es vergonzoso. Bueno, eso, si me permitís una pequeña nota de pie de página, Sí. tiene que ver con que no tenemos un buen trabajo sobre el presupuesto público en este país. Claro. Porque nos deberíamos enterar Y dale que cuando va. se discute el presupuesto y cuando se aprueban ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que se aprueba? Pero se aprueban rubros muy agregados, en fin, nos llevaría a otra discusión, pero no lo sabemos Sí. porque el presupuesto público no es la herramienta de administración económica que debería ser, perdón. Sí, entonces a partir de enero o se van a ir incorporando otros barrios que hasta ahora no se incorporaba ningún otro, va a ir una progresividad o gradualidad, no dicen perdón cuánto que yo tiempo. voy interrumpiendo Sí. porque es mi obligación, diría Majul también, pero voy a esto. Seriamente, ¿es serio un país en donde los subsidios se vayan restringiendo por el lugar en donde vive la gente? Yo tengo que decir, esto es de mi misma opinión, no me parece serio, pero no por ese viejo adagio, si heredó en Puerto Madero, bueno, en el Puerto Madero no, pero si heredó en Recoleta una propiedad, no por eso, digo, porque no estamos trabajando sobre un plan de costos. Si se va a ir trabajando sobre barrios, o sea, acá el concepto, por lo menos que yo lo comparto, es que en temas de servicios públicos, quien tiene mayor capacidad contributiva tiene que hacer un aporte mayor en el costo. Pero de acuerdo al consumo, no al lugar donde vive. Claro, el problema del mayor consumo, ahí hay un tema, ¿no? Que en agua generalmente el mayor consumo sí es un parámetro de mayor capacidad contributiva. Pero en electricidad y gas el mayor consumo muchas veces es al contrario, son las personas que menos capacidad contributiva tienen. Por ejemplo, no tienen gas por red, no tienen cloacas. ¿Cómo se resuelve por barrio? Bueno, porque yo no, le digo, entonces, una persona que gasta 2 garrafas, no le hablo mucho, 2 garrafas para vivir, gasta, no sé, pero el triple de lo que gana una persona, de lo que pago yo de gas, por decirlo perfecto. algo. Las 600.000 personas que están exceptuadas actualmente, entre de norte y de sur tenemos alrededor de 4.400.000 cuentas, o sea, familias o grupos a quienes se les provee el suministro. Estamos hablando de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Exactamente. El interior es otro tema. El interior es otra cosa. Estamos el interior hablando. Está carísimo. Sí, la luz. estamos Por ejemplo, en hablando. Córdoba. Exactamente. Estamos hablando del área regulada por el ENRE, que es de norte y de sur, de la hace poco que pasó, hace menos de un mes que pasó a la órbita de la provincia de Buenos Aires. Tradicionalmente las tarifas más subsidiadas fueron las de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Vamos a tratar de ubicar Entonces, un poco, porque si no se pierde la gente. Sí. El tema es el siguiente. La pregunta que yo hago es, ¿esto va a incidir en el presupuesto familiar? Sí, supongo que sí, por supuesto. Y me parece que de una manera un poco anárquica. A esto es a lo que yo quiero ir. Porque el que tiene menos y sigue necesitando la garrafa va a seguir pagando más que el que no tiene red. ¿O no? No, va a seguir, esa persona está automáticamente exceptuada, hay 600.000 exceptuados y ellos van a seguir exceptuados. Exceptuados desde el 2008, de estos aumentos que hubo, desde el 2008 ¿Cómo va se a pagar habló. aumentos si no tiene gas? A eso es a lo que ¿Cómo? me refiero. No tiene gas. Sobre gas y electricidad, desde el 2008 se creó un registro para exceptuarlo de los progresivos aumentos que hubo. En ese registro hay 600.000 anotados en el área de electricidad, 600.000 familias. Esas 600.000 familias van a seguir automáticamente exceptuadas. Por ejemplo, casos de electrodependientes, personas que necesitan, medicamentos, personas con discapacidad, jubilados, barrios enteros, barrios humildes. Muy bien, ahora voy al economista. Está bien. Un minuto y ya vuelvo con usted. El ministro de Economía dice, apuesto al consumo interno. Muy bien, es una opción. Discutible, pero es una opción. Aumenta un consumo interno. ¿Sostenido por qué, me pregunto yo fundamentalmente? En nuestro país por la clase media. La verdad es el que va a trabajar, el que gasta, el que va al cine, el que va al súper. Si yo le restrinjo el ingreso a esa clase media, ahora con la quita de subsidios, que yo estoy de acuerdo con la quita de subsidios, quiero decir, el consumo interno también. Hay un cambio, va a haber un cambio en la estructura de consumo de una parte de la población en general y de una parte de la población. O sea, va a trasladarse parte del consumo de la canasta de servicios
de la canasta de bienes a la canasta de servicios, va a haber una reestructuración del consumo de las no es familias. Que no nos va a pasar finalmente. nada, eso es lo que digo. No. No estoy diciendo que nos va a pasar algo malo, digo, va a haber un cambio. No, va a ser, obviamente, al retirar un subsidio en la medida y con la gradualidad y toda esta cosa que no podemos precisar muy bien, va a haber un cambio en la canasta de consumo. De todas maneras, estamos en un momento de una economía que por los propios cálculos del gobierno y desde luego los privados, vamos a tener una desaceleración de la economía. Hay otros factores que inducen a eso. Es un aumento muy fuerte de las tasas de interés. El que tiene una deuda en tarjeta de crédito o el que pensaba sacar un crédito personal y demás, también tiene un aumento del costo del crédito que obviamente aún en las tarjetas te va que dicen a sin interés. Porque no hay interés, no hay interés. Vos pagás donde tenés deuda pendiente. Claro. Si vos tomás un pago, te compras un televisor, 50 cuotas sin interés, esas cuotas van a ser siempre igual, siempre que vos las pagues y no te quedes con una parte de esa cuota sin pagar. Eso es una decisión del consumidor. Y acá, que lo habíamos interrumpido un poco para completar la idea que usted estaba brindando, a propósito de esto y de las modificaciones de las tarifas que van a tener, ¿se tiene como asociación de consumidores una idea del costo? Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, ¿cuánto es el costo del kilowatt de electricidad que me llega o cuál es el costo del gas que me llega de acuerdo al lugar en donde yo vivo? ¿Se tiene eso? Claro, nosotros lo que pensamos es que todos estos procesos de supresión de los subsidios que estamos viendo que está siendo gradual, que están incorporándose a distintos barrios y qué sé yo, tiene que darse paralelamente a un debate sobre el tema de las tarifas. ¿Por qué razón? Bueno, debería haber audiencias públicas. Sí, audiencias públicas, por lo menos. Digo lo que dice la ley. Sí, ¿no? En aguas no está previsto, pero sí están previstos métodos de participación de la sociedad civil, como puede ser uno que se puso en vigencia, creo que el 2004 o antes, me parece, que se llamaba documento de consulta, donde todos podían participar, presentar escritos, documentaciones. Sí, en gas y electricidad tendría que haber audiencias públicas. Nosotros pensamos como asociación que tenemos que pasar por esos pasos. ¿Y la idea es que se haga? O sea, ¿qué les dice el gobierno o el ENRE cuando ustedes van a la reunión? Todavía no sabemos porque en realidad se están en los primeros pasos de esta situación. Todavía no hubo planteos de supresión masiva de subsidios, sino que se está empezando a trabajar en el tema. Me parece que bueno, ese para nosotros sería importante discutir esos temas donde se puedan discutir los costos de las empresas, donde se puede discutir el margen de razonabilidad. El margen de razonabilidad. Sí. Es un problema, como nos queda un minutito, preguntar esto en un minuto, pero ¿es un problema manejable la inflación con las medidas que se están tomando? No hay ninguna medida que tenga que ver con la inflación, así que la inflación seguirá su curso para arriba o para abajo espontáneamente. Pero mirando este universo, yo creo que es muy importante razonarlo de lo general a lo particular en relación a tu pregunta, que es ¿cuánto nos cuesta esto? ¿Cuánto nos cuesta producirlo? ¿Cuánto nos cuesta las inversiones necesarias para que esto siga existiendo y demás? ¿Y cómo se paga eso? ¿Y quién lo paga? Si vos arrancás el proceso desde lo particular, creo que vamos a estar en un sistema, como vos bien definiste, muy anárquico. Y si lo haces de la otra manera, buscarás la racionalidad económica y le pondrás los contenidos sociales que una cosa dura en materia económica no contemplaría, ¿no? Bueno, para suavizar un poquito este tema que ha sido, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge. Muchas gracias, doctor, también. Bodegas del Fin del Mundo. Ya estamos próximos a que llegue el mes de diciembre, si no nos vemos antes, que la verdad, que tengan un muy buen comienzo de año. Bueno, igualmente, muchas gracias por estar. Agradezco mucho la invitación. Por favor, nos reencontramos el próximo miércoles a las 21 horas.